Continuamos en Entre Líneas y hablábamos mucho de la cuestión económica, ¿no? En el arranque del programa, porque naturalmente es el tema en discusión en la República Argentina. Muchos temas dentro de lo que podríamos definir como economía, ¿no? En general. Sí, estuvo el viaje de Massa a Estados Unidos, le fue bien, mejor de lo que se esperaba en la previa, pero bueno, le fue bien, pero no soluciona los enormes problemas que tiene el país, entre ellos la inflación, el principal, ¿no? Sí, está como evitando el precipicio hasta acá. Sí, claro. Bueno, está el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Guillermo Mana, ya en comunicación con nosotros. Guillermo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para ustedes, para todos. Bueno, muchas gracias por estar allí, por atendernos. No, por Bueno, favor, yo les agradezco la invitación. bueno, muy amable. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás viendo el panorama económico? Comentábamos en el comienzo del programa, ¿no? Muchos problemas naturalmente, pero emerge así como la principal preocupación, y uno ve las encuestas y lidera por lejos, la situación de la inflación que nos volvió a dar una mala noticia ayer, ¿no? Pasa que uno cree que ya tiene su capacidad de asombro colmada y la vida le dice que no, que todavía nos podemos asombrar más. Yo no logro entender cómo no está primero en la agenda. Obviamente que la responsabilidad primaria la tiene el ministro de Economía, el presidente de la República, pero la verdad es que lo hago extensivo a la dirigencia, que hoy estaban preocupados por seguir prorrogando impuestos, aumentando impuestos. Yo no entiendo cómo no está primero en la agenda la inflación. Honestamente, no entiendo. Los primeros números que hemos visto, yo no he tenido la oportunidad todavía de ver el presupuesto del año 2023, pero los primeros números que uno va escuchando, incluso a través de los medios, ¿no? Hablan de que para el año que viene la inflación que está puesta en el presupuesto es el 60%. Claro, está bien, si pensamos que este año terminamos en más del 100%, es decir, la vamos a bajar a la mitad, que después habrá que ver cómo, pero realmente me preocupa que no haya un consenso en la dirigencia respecto de resolver el problema de la inflación. No está, no lo escuchamos en el discurso inicial del ministro, el presidente iba a decir, del ministro Massa, no lo escuchamos, pese que escuchamos varias cosas muy positivas desde mi punto de vista en ese momento, pero no se habló de la inflación y uno pensó que bueno, ya va a hablar y no está en la agenda. Es una tremendísima preocupación, ya tenemos un piso del 6%, creo que ya no podemos aspirar bajo esta lógica económica a bajar del 6% y es realmente preocupante. Guillermo, el Banco Central hoy tomó una decisión, una señal fuerte, llevó la tasa efectiva anual de los plazos fijos al 107%. ¿Esto qué puede tener algún efecto sobre los precios? Por un lado convalida que la inflación va a estar en el 100, ¿no? Pero por otro lado, ¿puede tener algún efecto en cuanto a, bueno, sacar pesos de circulación, tratar de secar un poco la plaza para que los precios se contengan? Puede ser, Marcos, puede ser. Tu pregunta tiene una lógica económica. Voy a subir la tasa de interés de referencia para que la gente que tiene pesos sobrantes se sienta tentada y en vez de ir a comprar dólares, vaya y ponga plazo fijo. Yo la verdad que creo que el impacto que eso puede tener es muy menor. Es muy menor. Resulta incomprensible para los que ya hemos vivido las crisis de los años 80, resulta incomprensible que sigamos haciendo las mismas cosas, que ya sabemos que no funcionan. Esa tasa de más del 100% en términos nominales, la misma lógica que si la inflación fuera del 40% y la tasa es del 45%, es buscar dar una tasa positiva en términos reales, ¿no es cierto?, por encima de la inflación, honestamente puede tener un impacto muy cortito, pero no tiene un impacto no digo de largo plazo, no tiene ni siquiera impacto de mediano plazo en mi perspectiva. Tengo una mirada pero muy escéptica respecto de las decisiones que se están tomando en materia económica. Guillermo, del otro lado,
¿Qué consecuencias va a tener esta tasa? Digo, pensando en actividad económica, por supuesto que barre con todo lo que es financiamiento y crédito, ¿no? Alguien dijo, Gonzalo, la verdad que no sé quién, lo escuché por algún lado, dice, el problema que tenemos es que estamos planificando a 21 días, a 20 días. Es imposible, es imposible. No puede ser, tenemos que salir de esta locura de que yo no creo en los planes. Esto es todo un disparate mayúsculo, mayúsculo. No existe ningún lugar del mundo donde las cosas medianamente funcionen. Tu pregunta concreta en términos de producción, en términos de empleo, vieron que no se habla de producción. Yo decía recién que había escuchado algunas cosas interesantes de Massa en su primer discurso. Bueno, había hablado de la primera exportación, había hablado de tecnología, de economía del conocimiento. Bueno, me había entusiasmado a mí. Dije, bueno, alguien que habla de las cosas profundas y no tanto, viste, del blue, que también, por supuesto, que son importantes, pero son de muy cortito plazo. La Argentina lleva más de 10 años, si tomamos punta a punta, sin crecimiento de PBI, de producción, de generación de riqueza. Nadie habla de generación de riqueza en el país. Cuando digo nadie, creo que es nadie, ¿eh? O bueno, algunas excepciones, pero digamos, nadie en términos de las personas importantes que toman decisiones. 10 años de un PBI estancado que significa una caída de 15-17% PBI per cápita. Es decir, hoy somos 15% más pobres en promedio, por supuesto, que hace 10 años. El impacto en la producción de esta tasa de interés, lo que vos decías recién en tu pregunta. La Argentina no está llegando a invertir lo que gasta de capital. O sea, no es que no estamos invirtiendo en nuevo capital. No repone. No estamos invirtiendo ni para reemplazar lo que tenemos. Gonzalo, Marco, esto es casi temerario para los próximos 10, 20 años. Temerario. La Argentina se está consumiendo el capital que tiene. La Argentina me refiero, obviamente, estoy hablando en términos macroeconómicos, más allá de lo que pasa en algún sector productivo en particular. Entonces, con esta inflación de 100%, con tasas del ciento y pico, como ustedes decían recién, ¿cuál es el planteo productivo? ¿Cuál es el planteo de generación de riqueza? ¿Cómo hacemos para que ese 40-50% de argentinos que van a dormir con hambre puedan pensar en un futuro? Realmente es extraordinariamente preocupante. Vuelvo a lo de hoy, esta cosa de que no sé si ya se votó, si no se votó, vi en algún momento una sesión en la Cámara de Diputados de prórroga de impuestos Sí. e impuestos e impuestos. No, me parece que estamos queriendo inventar la rueda desde hace, bueno, no voy a decir desde hace cuánto, porque para que no haya ninguna asociación política, Claro. pero desde hace décadas. Queremos inventar la rueda, y la rueda, la verdad, que ya la inventaron hace mucho, funciona muy bien. La tendríamos que copiar nada más. Bueno, Argentina tiene un problema, específicamente este gobierno, que es partir de grandes errores de diagnóstico, ¿no? Escuchamos al presidente de la Nación diciendo que si nosotros tenemos problemas con la inflación, miren cómo está Estados Unidos, ¿no? Que está mucho peor porque preveían una inflación del 2% y tienen el 10%, con lo cual le creció el 800% y están en una situación dramática. Guillermo, vos criticabas recién la proyección de inflación del 60%. ¿Se pueden tomar acciones dentro de lo posible, considerando el contexto también político, que atenúen bastante más ese índice? Sí, no tengas duda, Marco, que sí. Por supuesto que sí. Hay ejemplos en el mundo de que sí, y ejemplos muy exitosos. Lo que pasa es que hay que estar dispuestos a hacerlo. No, y en este caso digo, no el gobierno, tiene que estar dispuesto, vamos a decir, el país representado como corresponde por la dirigencia que corresponde. Pero ¿cómo no? ¿Qué estudiamos en economía, Marco? Distinguimos lo que es un plan de estabilización. Nuestra economía está absolutamente fuera de cualquier tipo de orden que uno pueda pensar.
esas tasas de inflación que si las dejamos nos van a llevar a una hiperinflación. Yo no estoy diciendo que dentro de 2 meses, pero acá hay una dinámica inflacionaria que me parece muy peligrosa. Ujú. Lo primero es plantear un plan de estabilización, pero hay que plantearlo, no se lo está planteando. Una vez que vos lográs estabilizar la economía, entonces te podés plantear un plan de crecimiento económico. Esto es un desbarajuste. Esto es un desbarajuste de a ver cómo hacemos para no caernos al precipicio, que creo que ustedes decían hace un ratito. Pero ¿cuánto más podemos estar en esta planificación de los próximos 20 días? Me parece a mí, ¿será que también uno, digo, le estoy poniendo mi propia carga emocional, digamos, este hartazgo? Mira, yo cuento esto en este último tiempo. Yo hice mi maestría en economía en el año 88. Estudié entre 1988 y 1990, en esos 2 años hice mi maestría en economía. Enganché justo el último tiempo de Alfonsín y la hiperinflación. Me la pasé 2 años estudiando planes de estabilización. Resulta que 30 y pico de años después seguimos hablando de lo mismo. Pareciera que no se ha aprendido nada. Nada. Hay infinitos ejemplos en el mundo. ¿De qué? De planes de estabilización exitosos. Lo tuvo Alemania después de la guerra mundial. Varios países tuvieron serios problemas hiperinflacionarios. ¿No? Pero después de guerras, nosotros no tuvimos guerra y gracias a Dios que nos hayan impactado, tuvimos Malvinas, pero que no nos impactó en la economía como me estoy refiriendo. Pasa que no lo queremos entender. No queremos entender. En los años 80, en el gobierno de Alfonsín, era emisión y emisión y emisión. Terminamos en la hiper. En los primeros 5 años del gobierno de Carlos Menem era privatización, concesión de activos, bla, bla, había que encontrar dinero de algún lado. En los segundo mandato de Menem, deuda. Y así seguimos. Después vino el kirchnerismo, emisión. Después vino Macri, deuda. Ahora estamos emisión. Esto es un descalabro. El sector productivo está asfixiado pero absolutamente asfixiado por la presión fiscal. Tenemos un Estado que es infinanciable. La discusión más Estado, menos Estado, es una discusión que nosotros ahora, me parece a mí, entra en un segundo término, en un segundo lugar. Primero vemos qué podemos financiar. Está todo, desde mi perspectiva, ha entrado todo en un esquema muy loco donde cuestionamos todo. Todo lo cuestionamos. ¿Vieron que cuestionamos el mérito? Cuestionamos el mérito. Vamos a armar un equipo de fútbol. ¿A quiénes pondrían ustedes? ¿A los que juegan bien o a los que juegan mal? Vamos a poner a los que juegan bien. ¿A quién vamos a poner de arquero? Y al que ataja más pelota. ¿A quién vamos a poner de 9? Y en lo posible uno que haga goles. Está todo muy, muy raro desde mi punto de vista, porque cuestionamos cosas que son absolutamente incuestionables. Podemos ir a los países vecinos, podemos ir a Uruguay, podemos ir a Chile, no se cuestiona. Podemos ir a Bolivia, no se cuestiona. Ya cuestiones básicas me estoy refiriendo, cuestiones ya muy elementales. Esa es la perspectiva que yo tengo y me parece muy, muy peligroso este camino que va orillando el precipicio. ¿Nos sorprenderíamos si mañana nos levantamos y el dólar vale 3.70? No, creo yo que no nos sorprenderíamos porque estamos preparados para cualquier cosa. ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede tener un plan de inversión? ¿Quién puede pensar en comprar máquinas, construir o alquilar galpones, comprar camiones, contratar personal? Muy difícil plantear eso, que es lo que debiéramos estar planteando, como cualquier país que aspira a vivir mejor.
pareciera que no somos conscientes. Yo hablo en plural y obviamente que esto no es la gente común, ¿no es cierto? Y digo común con todo respeto, es para distinguirlo de quienes toman decisiones. Pareciera que quienes toman decisiones no han vivido en este país, porque es incomprensible que sigamos tomando iguales decisiones. Honestamente les digo, muchas de las cosas que escucho me son absolutamente incomprensibles. No logro entenderlas, no logro entender la lógica, no logro entender el por qué. ¿Vieron ustedes lo de vaca muerta? Que vamos, que venimos, que viene el inversor, que no viene el inversor, que el gasoducto, que hacemos el gasoducto, que no hacemos el gasoducto, que te chingue la cosa. Todo es una maraña, todo es una cosa confusa. Bueno, para no hablar de corrupción, que no quiero entrar en eso, porque debiera estar al margen, ¿no es cierto? No hay una política monetaria clara. Ustedes me preguntaban de la tasa de interés, y es difícil contestar desde lo profesional, es difícil contestar si esa suba tasa de interés tiene consecuencias en la producción, que fue concretamente tu pregunta ya hace como 10 minutos. Sí, perdón, pido disculpas por eso. Claro, pero es que no es tan fácil contestar porque yo digo, y a quienes nos interesa ver la política económica, debiéramos conocer cuál es el plan, cuál es la política monetaria que tiene el gobierno, porque el gobierno se la tiene que anunciar a los decisores. ¿Qué ocurría hace algunos años? No tanto. ¿Qué ocurría? El ministro de Economía, en general, iba al auditorio del Banco Nación en Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, un hermoso auditorio, y convocaba a los principales economistas del país para contarles su plan, para contarles sus medidas, para contarles lo que esperaba que sucediera a partir de las decisiones. Uno tiene, creo yo, la responsabilidad de decirle a la ciudadanía, miren, este es el plan y así nos vamos a comportar, para que la ciudadanía, teniendo esa información, pueda tomar las decisiones que le corresponden, en consumo, en producción, en inversión, en contratación de mano de obra. Ahora, acá nadie sabe nada. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces la imprevisibilidad que hay, y repito, la responsabilidad mayor obviamente que la tiene el gobierno, pero me parece que esto uno lo puede hacer extensivo. Bueno, después de 10 minutos de respuesta... Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. No, un gusto, por favor. Siempre. Gracias y disculpen si me abusé del tiempo. No, por favor. Muy amable, gracias. Guillermo. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Guillermo Mana, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto. Que estuvo del lado del Estado, ¿no? Claro. Como secretario en la Municipalidad de Río Cuarto. Secretario de Economía y jefe de gabinete. Claro. ¿No? Planteando esta mirada con respecto a la imprevisibilidad, principalmente de las variables económicas, pero además haciendo un relato histórico de los males que ha tenido el país relacionados con la economía, ¿no? Cómo se repiten, ¿no? Me hace acordar el libro que publicó, entre otros, Osvaldo Giordano, ¿no? Claro. Con Carlos Egiaro y Jorge Colina, planteando que el gran mal de la economía argentina es persistente si uno mira los gobiernos, que es gastar mucho más de lo que puede generar, ¿no? Y después lo que se genera es déficit o deuda o privatizaciones para conseguir los fondos que se necesitan, pero en el fondo es un Estado que no se puede autofinanciar. Así es. Y con lo cual, tenemos los problemas que tenemos. Bueno, pero acá discutimos si se puede continuar eternamente de esa manera, ¿no? Con las cuentas desequilibradas, gastando más de lo que ingresa. Lo discutimos. Sí, claramente. Si genera o no algún perjuicio a la economía general. Bueno, eso se refería, Mana, cuando decía que Argentina sigue discutiendo cuestiones que el resto de los países ya no discuten. Tal cual.